Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es Cristo, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es Cristo, Rey. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amén. Y esperamos que en este día sea Dios, no sea yo, porque yo como persona, en lo humano podemos dar muy poco, amén, pero Dios a través de nosotros puede hacer grandes maravillas, amén. Así que ahí donde estás parado, cierra tus ojos. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de estar en tu casa, mi Dios. En este día, sé tú hablando, mi Dios todopoderoso, que tu espíritu sea moviendo nuestros corazones, Señor. Abre mis labios y sé tú tomando control, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de amarte, Señor, y de glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos. Amén. Todos en algún momento de nuestra vida, ¿verdad?, que nos hemos sentido sin fuerzas. ¿Cuántos de aquí se creen como Sansón, verdad? Que dicen, yo todo lo puedo, ¿verdad? Todas la puedo. Todos en nuestra vida llega un momento crucial, un momento donde nos sentimos, se puede decir que no tenemos todas las fuerzas necesarias para proseguir, para seguir adelante. ¿Y por qué? Porque como humanos tenemos luchas, tenemos pruebas, hay adversidades, hay muchas cosas en este mundo que a veces nos distraen de poner nuestra atención, nuestra mirada en Dios. Amén. Y en esta tarde quiero que leamos Primera de Samuel, capítulo 30, del versículo 1 al 4. Al mensaje de esta noche le he titulado, amén, no sé si lo pueden ver aquí atrás, no sé si me pusieron aquí el... fortalécete en el poder de Dios. ¿Cómo otra vez? Fortalécete en el poder de Dios. Dígale al vecino que tiene al lado, fortalécete en el poder de Dios. Y tú mismo dite a ti mismo, fortalécete en el poder de Dios. Amén. Así que vamos a leer ahorita Primera de Samuel, capítulo 30. ¿Lo tienen a mano ya? Digan amén. Primera de Samuel, capítulo 30, los que no, ahí atrás pueden leer. Está en una versión diferente. La versión que yo les voy a leer es la Reina Valera de 1960, amén. Dice, David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado a cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Amén. Leemos aquí en la historia y estamos hablando aquí de David. David aquí todavía no había sido ungido como rey. Previamente se le había ungido como rey, pero aún no había tomado el trono. Amén. Y David en estos momentos estaba pasando por un momento muy crucial, ya que muchas veces nuestras decisiones nos traen buenas o malas consecuencias. David aquí estaba experimentando un trago amargo de su mala consecuencia. Si leemos nosotros aquí, podemos ver de que Ziklag, la ciudad donde estaban todos los hijos de todos los hombres que peleaban con David, que eran 600, había sido sitiada por los amalecitas. Y no solamente había sido sitiada, sino que se habían llevado las mujeres, los niños cautivos. Pero no solamente eso, sino que habían incendiado toda la ciudad. Habían despojado a Ziklag, donde estaban todos la familia de los hombres guerreros de David, y también la familia de David. Y dice la palabra aquí que todos empezaron a llorar amargamente, se tiraron. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si al llegar a tu casa
No estoy diciendo que pase, no, absolutamente no. Pero ¿qué harías si llegara tú a tu casa, no encontrases a nadie, encontrases tu casa quemada? O sea, es algo tremendo, algo que está pasando en la vida de David. Y David ahí se da cuenta de algo. Porque en ese momento David no estaba ahí para proteger a su familia. David estaba lejos de Ziklag. ¿Y dónde estaba David? David se había escondido 1 año y 4 meses. Se había escondido con los enemigos número 1 de Israel. ¿Pero cómo? Si David era israelita, si David había matado al gigante Goliat, ¿cómo es que David estaba escondido? Y más, estaba escondido en la tierra de los filisteos. Imagínense, David se hizo amigo de los enemigos del pueblo de Israel. Y combatía con ellos, salía como merodeador. ¿Saben lo que es un merodeador? Aquel que saquea ciudades, se llevaba sus 600 hombres, saqueaba ciudades, hacía destrozos, mataba a las mujeres, a los niños. Y hacía, si leemos el capítulo 27 de aquí de Primera Samuel, nos vamos a dar cuenta de las atrocidades que hacía David juntamente con este grupo. ¿Cómo tú podrás decir un hombre puede llegar a ese estado? Dice la palabra de Dios que aquel que cree estar firme, cuide que no caiga. Aquel que cree estar firme, cuide que no caiga. David estaba enfrentando las consecuencias de sus malas decisiones. Había abandonado su familia, había abandonado a todos los que estaban a su alrededor, porque tenía miedo de que Saúl, el rey de Israel, lo matara, porque previamente lo quiso matar. Mas él pudo haber confiado en Dios, pudo haberse refugiado en Dios. Y que aunque él viniera la amenaza de que Saúl, el rey, lo quería matar, el rey de Israel, porque le tenía envidia, él podía haber dicho: Dios está conmigo, Dios me va a librar de esta, Dios me va a sacar de esta. Pero no, él tomó una mala decisión. Y esa mala decisión ahora se estaba enfrentando. Había abandonado a su familia, se había escondido con los filisteos, y todo esto sin consultar con Dios. Dice un dicho: nuestras decisiones son como un techo lacerado, como un techo con hoyos. Cada decisión que tú haces correcta, tú puedes ver las bendiciones, pero cada decisión que tú haces incorrecta es como en un techo. Un techo se te da a ti como una casa que está perfecta. Y cada decisión mala que tú vas tomando es como si les fueran a hacer un agujero. Les estuvieran así. ¿Ven esas luces que ven ahí? Haz de cuenta que esas luces que tú ves en el techo ahorita, esas rueditas, esos círculos, fueran unos agujeros, fueran unos hoyos por cada mala decisión que tú tomas. Y cuando tomas tú una mala decisión, va a traer consecuencias. Es imposible que tú tomes una mala decisión y puedas recibir algo bueno. Así es que nuestras decisiones son como agujeros en un techo. Es imposible que cuando venga la lluvia no te empapes, no te mojes con ella. Amén. David aquí no solamente lloró, miró que estaba todo perdido. Lloró porque sabía que era responsable por todo lo que estaba pasando. Se angustió mucho hasta el punto que se tiró como un niño a llorar. ¿Qué haces tú? Y tú puedes decir: wow, yo quería una predicación de sanidad. Hoy te quiero traer una predicación de sanidad, pero al alma. Amén. Amén. Nuestras decisiones pesan mucho. David no había consultado a Dios. Hoy te pregunto, cuando tú vas a tomar una decisión, ¿consultas tú a Dios? ¿O consultas tú a tus amigos? ¿O consultas a tus familiares? ¿Consultas a tu mamá? ¿Consultas a tu papá? Tenemos la costumbre como seres humanos de que consultamos a medio mundo, menos a quien tenemos que consultar, que es a papá Dios. David aquí estaba enfrentando esta consecuencia. Ahora estaba como el hijo pródigo, ahora estaba lejos de su familia, ahora no tenía ninguna opción, no sabía qué hacer, se sentía acorralado,
Se sentía que todo lo que él había hecho por haberse ido de su familia, de su lugar, por no haber protegido, ahora eso venía encima de él. Amén. Pero quiero que sepas una cosa. Vamos con el punto número 2, que aún en medio de todo lo malo que nos pasa, podemos ver la mano de Dios y su misericordia. ¿Sabías que todos nos enfrentamos con algo? ¿Con qué te estás enfrentando tú en este día? Esta semana anterior no podía ni hablar. Dije, ¿qué es lo que me está pasando? Contraje una bacteria en mi garganta. No soy contagiosa, para que no se preocupen. Contraje una bacteria en mi garganta y en mis oídos. Para mí fue muy difícil. El dolor era muy tremendo en mi cuerpo. Y yo podía decir, wow, me toca predicar el miércoles y ¿cómo le voy a hacer? 3 días faltan y yo estoy en tremendo dolor y en tremendo infección en mi garganta. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero sabes una cosa, mi hermano, cuando cosas malas te ocurren, cuando tú piensas, ¿verdad?, que las cosas que te están pasando son cosas que tú no puedes solucionarlas en el momento, ahí es cuando Dios viene, ahí es cuando Dios actúa, ahí es cuando Dios te hace saber que no es en tus propias fuerzas humanas, sino que es Dios mismo obrando en eso, en lo que tú estás pasando en ese momento. Y cuando tú ves algo malo, yo en ese momento dije, wow, Señor, tengo hijos varones, por los que no saben, tengo 3 hijos varones, uno de 19, el segundo de 17 y el pequeño de 5 años. El pequeño de 5 años me miró que estaba llorando y me dice, mami, ¿qué tienes? Le digo, mijo, es que es demasiado dolor el que tengo. Y me dice, ¿sabes qué, ma? Dice, no te preocupes. Dice, Dios te va a sanar. Un niño de 5 años. Dice, Dios te va a sanar. A ver, dime, ¿te duelen los piecitos? Agarró un masajeador y me empezó a sobar los pies y me dijo algo. Me dijo, mami, dice, cuando yo crezca, dice, enséñame a hacerte unas sopitas de pollo. Enséñame a hacer una sopita de pollo porque yo quiero, cuando tú te enfermes, yo poderte ayudar. Ahorita no puedo ir, dice, porque me quemo. Entonces, mire la mano de Dios en cosas tan pequeñas. Hay cosas tan pequeñas que nosotros podemos decir, wow, ahí está Dios. Aún en medio de lo malo que nos pasa, podemos ver la mano de Dios y su misericordia cada día. Amén. Vemos en el capítulo 2 donde dice que ahí estaba obrando Dios, aunque David había sido injusto, aunque David había hecho lo malo, aunque David se había apartado de Dios, se había apartado de todo lo que a él le habían enseñado, de todo lo bueno, aún ahí dice el versículo 2, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Amén. Dice ahí la palabra de Dios de que a nadie habían dado muerte, ni a tanto mujeres, ni a niños. Dios le había guardado la vida. ¿Y por qué? Porque tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios que nunca se le ha cortado su mano para bendecir a sus hijos. Aunque nosotros somos injustos, aún así que nosotros le fallamos tantas veces. Porque ¿cuántos aquí son hombres perfectos y mujeres perfectas que no le fallan a Dios? Diario le fallamos a Dios, pero quiero que sepas una cosa, de que cuando tú le fallas a Dios, aún ahí el humano te puede rechazar y decir, ¿sabes qué? Tú le has fallado a Dios, ya no cabes en mi círculo social. ¿Sabes qué? Tu vida no me agrada, cómo tú te comportas o cómo tú le sirves a Dios. Para mí no eres buena influencia y las personas se pueden alejar de ti o nos podemos alejar de las personas cuando las miramos mal, pero Dios no es como el humano. Dios no es como el hombre ni como la mujer. Dios cuando te ve caído, Él te levanta, te fortalece. Él cuando te ve enfermo, Él en ese momento empieza a trabajar primeramente en tu corazón y ver qué es lo que hay aquí adentro para primeramente poder trabajar en tu corazón y después trabajar en tu cuerpo. Así es Dios, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios grande. Amén. Y ahí podía David experimentar, amén, que a pesar de que él había sido injusto,
Dios había guardado la vida, amén, de sus mujeres y de los hijos, amén. Aunque David había sido injusto, porque dice la palabra de Dios, les voy a leer aquí en el 1 de Samuel 27, dice: y fue el número de los días que David habitó la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses, dice, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesurritas, los jerritas y los amalecitas, porque esos habitaban de largo tiempo en la tierra, y desde como iban del sur hasta la tierra de Egipto, y asolaba, dice, esto hacía David, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaban a Aquis, y desde Aquis, dice, ¿dónde habéis merodeado hoy? Le decía el rey de Aquis. En el Negev, decía David. Entonces ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo, no sea que dé aviso de nosotros y digan, esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Toda la tierra que David moró en la tierra de los filisteos, cuando él asolaba una ciudad, desaparecía todo lo que había, para que no le dieran aviso al rey Saúl de que lo habían visto, que no dijera dónde estaba David. Ustedes pueden decir, este hombre es digno de apedrear. Este hombre no es digno de misericordia. Este hombre no es digno de que Dios lo ayude. Pero sabes una cosa, eso mismo, amén, pensaba el humano y pensaba el enemigo. Es lo que el enemigo piensa, de que nosotros no merecemos la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es tan infinita que aún mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, que somos unos pecadores. Porque nosotros, perdidos, sin amor, sin misericordia, criticándonos unos con otros, Jesucristo tuvo misericordia de nosotros. Al morir, Él no pensó, este me va a ser un mal agradecido, este me va a fallar, esta persona no va a ser una persona fiel conmigo. Él no miró eso en ti y en mí. Él nos mira como hijos amados y Él nos perdona, y no solamente nos perdona, sino que extiende su mano una y otra vez para levantarnos, amén. Así que en este momento David, amén, aunque estaba y sabía su condición, porque muchas veces nosotros sabemos en qué condición estamos. Tú sabes cómo está tu relación con Dios. A Dios no lo podemos engañar. Tú sabes si estás cerca de Dios, si estás lejos de Dios, o si tu corazón simplemente está sentado ahí en ese asiento, pero tu corazón está lejos de Él. Nosotros sabemos cómo nos conducimos diario en nuestros hogares, con nuestros esposos, o tu marido con tu mujer y con tus hijos. Tú sabes cómo te conduces cada día en tu hogar. En la iglesia es muy fácil ser santo. En la iglesia es muy fácil decir, yo le sirvo a Dios. Pero ¿qué tal cuando te vienen los problemas con tus hijos? ¿Qué tal cuando te viene tu problema en tu matrimonio? ¿Qué tal cuando todo alrededor, como a David, sientes que es un caos? ¿Qué es lo que tú haces? Amén. Ahí es cuando Dios extiende su mano. Ahí es cuando la misericordia de Dios se hace vigente en nuestras vidas. Amén. Porque dice la palabra de Dios que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Amén. Así es que en este momento Dios no deja de sorprenderme a mí. Aún así, cuando yo estaba enferma, cuando yo estaba pasando por ese momento tan difícil, que yo me sentía muy mareada, me sentía con fiebre, y en ese momento yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? En este tiempo, enséñame algo, enséñame tu amor, enséñame tu misericordia, enséñame lo que en mis 5 sentidos a veces soy testaruda en recibir. Porque tú dirás, ¿por qué a veces pasamos aflicciones? En este mundo dice la palabra que tendremos aflicciones. Nadie estamos escasos de tener aflicciones. Pero dice la palabra de Dios que confiemos en Dios, que Él venció el mundo. Pero cuando tú estás pasando tus aflicciones, Dios las permite. ¿Para qué las permite? Para moldear tu carácter. Para hacerte una persona más confiable para Dios.
para moldear tu corazón, para moldear tu manera de ser, para moldear esas cosas que tú por tu propia fuerza y tus 5 sentidos, a veces cuando te sientes fuerte, dices, no, en esto Dios no va a trabajar en mí, esto Dios no me lo va a cambiar, esto yo pienso así, yo soy así. Pero cuando te ves en una condición débil, cuando te ves en una condición donde te das cuenta que necesitas de Dios, te das cuenta que nadie te puede sacar de ese problema, te das cuenta de que de esa enfermedad nadie te puede sanar, solamente Dios, te das cuenta que todo a tu alrededor no ves nada, simplemente la mano de Dios. Esto le pasó a David. Los problemas, el número 3, los problemas y dificultades se enfrentan con el poder de Dios y no se huyen de ellos. Cuando tú tengas un problema, enfréntalos, pero no lo enfrentes solo, enfréntalos con el poder de Dios. David antes quiso solucionar ese problema huyendo del rey por sus propias fuerzas. ¿Y qué? Fue todo un caos, fue todo un desastre. Ahora David en esta vez tenía que hacer las cosas bien. Tenía que enfrentar lo que estaba pasando, porque las malas decisiones no se huyen de ellas, se enfrentan, pero se enfrentan con el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahora aquí David podía huir otra vez. Los amigos de él amenazaban con apedrearlo, porque él era el culpable, porque él tenía la culpa. De él había sido de la idea de huir lejos. De él había sido la idea de abandonar a la familia. Y ahora amenazaban con apedrearlo. Pero David hizo algo. Amén. Sabía bien de que él no se podía refugiar una vez más con el pueblo filisteo, porque los filisteos lo habían rechazado. Le dijeron, ¿sabes qué? Ya no te queremos aquí, David. Vamos a ir a pelear con Israel. Y tú eres israelita. Y no vaya a ser que te voltees en contra de nosotros. Así es que vete, con todos tus hombres vete de aquí, de aquí no te queremos de esta tierra. Había sido despreciado ahora por los filisteos, donde él se había refugiado. Había sido despreciado por sus amigos, porque había tomado una mala decisión. Ahora él no podía ir a Israel a que le dieran ayuda. ¿Por qué? Porque el rey de Israel procuraba matarlo. Así es que se le acabaron las opciones a David. David no tenía otra alternativa que humillarse delante de la mano poderosa de Dios. David tenía que quebrantar su corazón delante de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes problemas? ¿Te quebrantas delante de Dios? Si alguna vez has tomado decisión, o si ahorita sientes que has tomado una mala decisión, déjame decirte que un corazón quebrantado, Dios no lo desprecia. Un corazón quebrantado, amén, va mucho más allá. ¿Por qué? Porque ahí es Dios donde te levanta, ahí es Dios donde te fortalece, ahí es Dios haciendo lo grande en tu vida cuando tú te sientes pequeñito. Ahí es Dios llenándote cuando tú estás vacío. Ahí es Dios fortaleciéndote cuando tú sientes que no tienes fuerzas. Amén. Y dice que de ese momento David le dijo al sacerdote, ¿sabes qué? Tráeme, a ver, sacerdote Abiatar, tráeme para acá el efod. El efod era un chaleco sacerdotal que en aquellos tiempos se usaba para consultar la voluntad de Dios. Y hoy tenemos algo más poderoso que un chaleco sacerdotal. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, el que nos enseña, el que nos corrige, el que nos aconseja aún de día y de noche. Amén. Ahora nosotros podemos consultar, decir, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? Espíritu Santo, ¿cómo me ves? Espíritu Santo, ¿cómo está mi corazón? Escudriñame. En aquel tiempo no tenían esa opción. Amén. Venían con un chaleco sacerdotal que usaban los sacerdotes y venían y consultaban a Dios. Y de esa manera David consultó a Dios y le dijo, ¿sabes qué? A ver, perseguiré a los amalecitas. Y Dios dijo, persíguelos. Y él dijo, ¿los alcanzaré? Otra pregunta. Y Dios le dijo, ¿los vas a alcanzar? Y no solamente los vas a alcanzar, sino que vas a recuperar todo lo perdido. Wow.
ese es el Dios que tú y yo le servimos. Ese es el Dios que tú y yo venimos a adorar y venimos a alabar. Un Dios de misericordia, un Dios clemente, un Dios que está dispuesto a tenderte la mano cuando tú le fallas. Un Dios que está dispuesto a sanarte cuando tú estás enfermo. Un Dios que está dispuesto a limpiar tu vida cuando está llena de pecado. Un Dios que está dispuesto aún a transformar tu carácter y todo lo que te rodea. Amén. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Amén. Y entonces dice la palabra de Dios de que David esta vez se refugió en Dios. Ahora él tomó la buena decisión, porque los problemas nunca se van a enfrentar por ti mismo, por ti solo. Los problemas se enfrentan, amén, con el poder de Dios y no se huyen de ellos. Cuando tengas problemas, no huyas. Hay personas de que cuando tienen problemas huyen de la gente, se desaparecen. Y dicen, ay, le pusieron un cohete. Desapareció. ¿Por qué? Porque cuando tenemos problemas no queremos ver a nadie. ¿O sí? Cuando tenemos problemas no queremos hablar con nadie. Cuando tenemos problemas queremos ser nosotros mismos. Nos centramos en nosotros mismos y no queremos decirle a nadie lo que estamos pasando. Pero ¿sabes qué? Si tú no enfrentas los problemas y tú huyes de ellos, los problemas te van a seguir y siempre vas a ser una persona indecisa, una persona que no tiene carácter, una persona que no sabe enfrentar los problemas con el poder de Dios. Es que tú no estás solo, ¿no te has dado cuenta? No estás solo, no estamos solos, Dios está con nosotros. Por más que querramos nosotros huir, no podremos huir de la presencia de Dios. Amén. Si me fuera yo, dice la palabra de Dios, a donde quiera que me fuere, ahí tú estás, ahí está tu mano. No hay lugar que nosotros podamos escondernos de la presencia de Dios. Aunque los problemas vengan a querer derribar tu vida, derribar tu familia, acuérdate de una cosa. Que cuando tú le dices al Señor como David se humilló delante de Dios. Cuando ya no hay nada. Cuando aún tus amigos tienes tus problemas y tus amigos se alejan. Aún tus familiares se hacen a un lado. Aún las personas que creías que te amaban, que estaban contigo, se hacen a un lado. Aún cuando te sientes de esa manera, déjame decirte de que Dios nunca te va a dejar. Dice la palabra que aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo eso Dios nunca te dejará, nunca te abandonará, sino que Él siempre estará a tu lado. Amén. Pero es importante de que cuando tú te enfrentes a un problema, vengas y te humilles delante de Dios. ¿Y qué es humillarse delante de Dios? No necesariamente que tienes que aquí en el altar, donde todos te vean. ¿A ti te da vergüenza? A mí también a veces me da vergüenza. Aunque no parezca que soy penosa, soy penosa. Y aquí, no. En tu casa, ¿tienes casa? Sí, tienes casa, ¿verdad que sí? Ahí en tu casa, en tu recámara, arrodíllate delante de Dios y enséñate a humillarte delante de Dios, porque sin humillación no hay victoria. Sin humillación no hay dirección de parte de Dios. El pueblo tiene que entender que en el corazón tiene que haber humillación. Y ahora muchos dicen, porque Dios decía en su palabra que David era un hombre conforme a su corazón. Wow, ¿escucharon todo lo que hacía David? Y ustedes pueden decir, hijo, yo no hago ni siquiera un puntito. Mira, de este púlpito haz de cuenta David, todo lo que hizo David. Yo no hago ni siquiera el clavito que está aquí, el tornillito. A ver, nos podemos sentir muy santos, ¿verdad? Todo lo que hacía David. Pero dice la palabra que no hay justo, ni siquiera uno. Porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, amén. Porque no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros la que nos mantiene de pie. Amén. Aún así que decía eso de David. Decía, ¿cómo puede decir alguien Dios de eso de David? Si David era un hombre injusto. Pero sabes una cosa, dice la palabra que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es más infinita que el pecado que tú puedas hacer, que las fallas que tú le puedes hacer a Dios.
Amén. Ahora David ya había consultado a Dios. Dios le había dicho, go ahead, ándale, ve, arrasa, vas a recuperar lo que es tuyo. Porque el enemigo siempre quiere tenerte abajo. Siempre quiere tenerte aplastado. Siempre quiere tenerte huyendo a tus problemas. Siempre quiere tenerte huyendo. ¿Por qué? Porque no te sientes digno delante de Dios. Pero ya es tiempo que una vez que aplaces el pecado, que aplaces todo lo que te impide, amén, que tengas una vida consagrada delante de Dios. Ahora la victoria se logra creyendo. La victoria David ahora la iba a lograr creyendo. Creyendo en Dios. Dios ya había dado la palabra. Dios te da la palabra por medio de esto. Ay, ¿cuántas promesas hay aquí? ¿Cuántas promesas? ¿La lees? ¿Cuántos ven novelas? Hay muchos que pueden leer mirar 3 novelas al día. 3 horas, creo que ¿cuánto dura una novela? ¿Quién sabe? No me van a responder. Me imagino que una novela va a durar más de media hora. Una hora. Le voy a poner 1 hora. Si se ven 3 novelas diarias, ¿cuántas horas son? 3. Y a la semana son 5, ¿no? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 horas a la semana de novelas. ¿Y la palabra? Ah, caray. ¿Y la oración? Por eso estamos raquíticos, cristianamente hablando. ¿Saben lo que es raquítico? Espiritualmente flacos. Y cuando viene el enemigo, ¿quién viene para acá? Alguien que esté fuerte. Alguien que esté flaquito. Venga, hermano Camarena. Cuando viene el enemigo, cuando tú estás raquítico por dentro, por fuera te miras muy musculoso, hermano. Ok, las hermanas mucha zumba, 7 horas de zumba a la semana, y los hermanos gimnasio, 7 horas, 8 horas a la semana. Pero cuando viene el enemigo, él no te mira los músculos, él no te mira qué tan grandote estás. El enemigo viene con el problema, con el pecado. Cállate, hermano. El enemigo nada más mueve su dedito con el que está raquítico y vamos, se desmorona. Eso es lo que hace el enemigo en una persona cuando tú no te fortaleces en Dios. Cuando tú más agarras de lo que está fuera en este mundo, pero de Dios cero. De Dios nada. Entonces tu vida no puede fortalecerse ni estar fuerte cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas. Ahora David se había dado cuenta que estaba raquítico, espiritualmente hablando. Ahora él se fortaleció y él decidió ir a pelear contra los amalecitas. Dice la palabra de Dios aquí de que David conquistó, trajo lo que el enemigo le había robado. De ser un fugitivo, un amargado, una persona que había sido ya desechada, si hablando nosotros, ¿verdad? Como humanos. Pero quiero que sepas una cosa, de que Dios no te desecha cuando le fallas. Dios sabe cómo está tu vida espiritual. Dios sabe cuánto le buscas. Dios sabe esa intimidad que tú tienes con Él. Pero es necesario que el pueblo, que tú y yo aprendamos a buscar de Dios. No simplemente cuando vienes a la iglesia, cuando vienes al altar, cuando alguien más te lee un versículo. No, que tú te enseñes a buscar de Dios por ti mismo, para que cuando venga el enemigo a quererte mover, tú puedas estar fuerte y puedas fortalecerte en Dios. Porque de Dios es donde tú y yo vamos a recibir la fortaleza, amén, para proseguir adelante en nuestra vida cristiana. Porque no fue en vano esa sangre derramada en la cruz del Calvario. No hagamos vana la sangre de Cristo derramada en el Calvario en nuestras vidas, porque esa sangre está vigente. Esa sangre te limpia de pecado, esa sangre te restaura, esa sangre va más allá de lo que tú te ves en ti mismo, de lo que Dios ve en ti. David había olvidado su propósito de quién era en Dios. Había olvidado su llamado. Había olvidado de quién realmente era. Pero ahora se había levantado con poder. Levántate, mi hermano. Levántate. Hoy
quiero que por un segundo tú pienses, ¿dónde está mi vida en este momento? ¿Cómo está mi vida espiritual en este momento? ¿Cómo estoy delante de Dios en este momento? Ahora, dile a Dios dentro de tu corazón lo que tú anhelas, lo que tú necesitas de Él. ¿Sabes? Es bueno decirle a Dios, Señor, te anhelo, Señor, te amo, Señor, necesito de ti, necesito de tu presencia. No me gusta en la posición que estoy en este momento. Quiero más de ti, quiero más, Señor, quiero subir a diferente nivel, Señor, de comunicación contigo, mi Dios. Quiero de que tú te reveles a mi vida. Quiero que tú seas manifestado, Señor Jesús Padre, en mi diario vivir. Te necesito, Padre, te necesito, Señor. Glorifícate en mi vida, glorifícate en mi familia, glorifícate en todo lo que me rodea, Señor. Yo no puedo por mis propias fuerzas, Señor, seguir en este diario caminar, pero es en tus propias fuerzas, Señor, que voy a seguir adelante, Jesús. Alza tu mano y dile, Señor, me fortalezco en ti. Una vez más, Señor, me fortalezco en ti. Amén, gloria a Dios.